Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Estación Putaendo. En esta oportunidad vamos a entrevistar y a conocer a Marc Turrell. ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, muy bien. Buenos días, Alison. Gracias por recibirnos en tu casa. Un gusto nuestro. Marc nace en Lyon, Francia, y es licenciado en comunicación en París. Siguiendo su pasión por la vida y obra de sus compatriotas en Chile, ha investigado y realizado varias publicaciones. También es autor de varios libros sobre la historia de los Andes, vale decir, la cordillera de los Andes, y es un entusiasta de la montaña. ¿Te gusta la montaña? Sí, una pasión, una pasión que descubrí acá en Chile, porque en Francia yo practicaba más el esquí, la randonnée, pero la alta montaña realmente la descubrí acá en Chile. ¿Cuándo llegas a Chile por primera vez, Marc? Mira, eso remonta al año 1986. Sí, yo me acuerdo que yo trabajaba justo después de mis estudios, estuve en un reportaje en Santiago en mayo del 86, me acuerdo, sobre la situación más política de la época, ¿no? Porque había muchas noticias sobre lo que estaba pasando en Chile. Entonces el diario me mandó a Chile a hacer un reportaje sobre un poco la situación política y me permitió conocer a un francés, un padre francés, que se llama el padre Dubois, que yo entrevisté, así que fue realmente mi primer contacto con Chile, un ambiente un poco especial en esta época. Sí, bien distinto a Bien Putaendo, claro, y claro. a lo que vivimos hoy día. Era realmente otra época. Sí. Una época ahí de nuestra historia. Sí. Y bueno, después de esa visita, entiendo que no te radicaste en Chile inmediatamente. No, volví el año 88 para el plebiscito. Entonces, en agosto del 88, me acuerdo que había también mucha efervescencia en Santiago. Entonces cubrimos todas las manifestaciones que se desarrollaron para la vuelta de la democracia. Entonces, realmente fue algo también muy simbólico y muy interesante conocer Chile dentro de estas primeras perspectivas, pero eso no me impidió también recorrer el país y me fui al norte a conocer los Piachatas, la zona de cerca de Arica. Así que aproveché este viaje también para asociar, digamos, lo que era el periodismo, pero también un poco periodismo también no solamente político, pero también de naturaleza. Bueno, y a Putaendo llegas en el año 2020. Sí. ¿Qué te trae a Putaendo? Mira, fue increíble porque no conocía este nombre, Putaendo. Me invitaron para presentar un libro que yo había escrito sobre un glaciólogo francés que se llama Louis Dubuffy y que fue el pionero de la glaciología en Chile en los años 50. Entonces, él estuvo recorriendo, haciendo expediciones para estudiar los grandes glaciares de la zona central, también de la Patagonia. Entonces, como en esta zona de montaña también hay glaciares, pero más glaciares de roca, entonces me invitaron para presentar mi libro en Putaendo. Entonces fue el primer momento que yo conocí este valle. Claro. Si con el cajón del río Rocín se encuentran esos glaciares de roca. Exactamente, sí, hay glaciares de roca en la cordillera de Putaendo, claro, por el la cuenca alta del río Rocín, así que hay varios muestras también que dan presencia, claro, de esos glaciares. Que para la gente que nos está viendo, no son los glaciares blancos de nieve que uno ve, ¿cierto? Están escondidos en la roca. Es una formación bien interesante. Sí, bien interesante y muy importante para el ecosistema porque son glaciares más protegidos, porque no son, como dice, glaciares blancos que se ven y cumple la misma función hídrica que los glaciares blancos. Perfecto. Cuando llegas a Putaendo, ¿qué te gustó de Putaendo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te encantó? Realmente
para mí fue increíble la percepción de este pueblo, porque realmente no pensaba encontrarme con una ciudad que conservara su patrimonio histórico. Me gustó mucho todas esas casas de adobes, todos los colores también de las casas. Inserto en este valle del río Putaendo, entonces me gustó mucho este acercamiento primero a la visión más arquitectónico de la ciudad, que me gustó como una ciudad colonial que casi se había quedado un poco en una historia que yo iba a descubrir poco a poco dentro de mi estadía en Putaendo. Yo siempre digo cuando me preguntan por Putaendo que es un pueblo que se detuvo en el tiempo. Sí, podemos decir eso así, sí, claro, ¿verdad? Que se detuvo, que mantiene, digamos, como era Chile antes. Y yo me acuerdo de haber entrevistado hace como, es increíble porque hace 7 años atrás, durante uno de mis viajes a Chile, yo vivía en Francia en esta época, y me había entrevistado con una geógrafa, la primera geógrafa chilena, que hizo su memoria de tesis sobre Putaendo. Ella me mostró su libro, que era un libro de casi 400 páginas sobre el aspecto rural, y un libro que había sido publicado, que ella publicó en los años 60, a principios de los 60. Entonces, yo diría que fue mi primera visión de Putaendo, pero sin darle mayor importancia porque no conocía la ciudad, pero me llamó mucho la atención este libro porque también se inscribió un poco en el tema de agrario y de cómo la geografía, en esta época, la geografía moderna, abarcaba también los aspectos agrarios, porque en los 60 estaba el tema de la reforma agraria. Entonces, fue con Jimena, que se llamaba esta geógrafa, que fue también la primera geógrafa que fue becada hacia Francia. Y alumna de un profesor francés que fue director del Instituto de Geografía de Santiago, que se llama Jean Borde. Entonces, había un espíritu muy ligado a Francia y, curiosamente, años después, vino por fin a conocer este pueblo. Mira cómo se van armando y tejiendo las redes a propósito del libro de esta geógrafa. Claro que seguramente cuando va describiendo el libro muestra, ¿cierto?, la vocación del territorio, cómo influye después en la identidad del pueblo. Sí. Y son tus primeros acercamientos sin saber que años después ibas a estar viviendo acá. Sí, fue una sucesión pero siempre relacionado con los libros. Yo encuentro que es algo interesante. ¿Y qué te hace tomar la decisión finalmente de quedarte a vivir acá en Putaendo? Mira, hubo incluso varios eventos. Primero, el tema de los glaciares. También era importante llegar a este conocimiento. Y también algunos meses después, curiosamente, hubo otro aspecto a cual me vestí mucho, que era sobre la presencia francesa en Chile. Yo presenté un proyecto a la Embajada de Francia en 2020 de una exposición sobre la presencia francesa en Chile en los 3 últimos siglos. Y dentro de estos temas que hemos abordado en la exposición estaba un tema totalmente desconocido, muy poco conocido, que era esos oficiales franceses que participaron en la gesta de la independencia en 1817 y que participaron al ejército de los Andes con San Martín de O'Higgins. Entonces, yo empecé a indagar sobre este tema con mi compatriota, que es Patrick Pigmal, que es el especialista de norteamericanos en Chile, y yo he venido a Chile para presentar este tema a la municipalidad. Entonces me recibieron muy bien, porque cuando yo le comenté de un tema nuevo, un tema histórico, me acerqué a la municipalidad, a la corporación cultural. En ese tiempo estaba Darío, estaba también el administrador de la municipalidad, Mauricio Quirós, a todo el equipo. Yo me acuerdo la primera reunión que tuve con ellos, me miraron con los ojos muy atónitos, sorprendidos, sí. porque
no conocía esta historia. Entonces, fue realmente una sorpresa y un encuentro muy lindo con ellos, porque desde esa primera reunión, que fue en octubre del 2020, me permitió conocer más la idiosincrasia de este pueblo, y acercarme un poco a este paisaje cultural, histórico, patrimonial, que está tan vivo en Putaendo, y participar en la celebración de Achupayas, porque fue el motivo por el cual yo he venido primero a presentar este proyecto. Y a raíz de esta presentación, hicimos el primer homenaje de esos oficiales tafolónicos en 2021. El 4 de febrero de 2021 fue muy emotivo, vino la Embajada de Francia, fue una ceremonia única. Nunca se había regresado en Chile, y yo diré en América Latina, un homenaje de esta naturaleza. Y eso después me motivó, vino la pandemia, ya estaba con el primer momento de la pandemia, logramos organizar esa ceremonia a pesar del contexto sanitario, y yo quise dejar Santiago y venir a estar acá, porque yo sentía que mi presencia acá era importante para concretar todos esos acuerdos, todas esas nuevas formas de presentar una nueva historia. Claro, es una tremenda aporte y contribución, porque hay que decir, ¿no?, que esta ceremonia de Achupaya se realiza todos los años, pero claro, fue la primera vez que se rinde este homenaje a estos soldados franceses, ¿cierto?, que participaron en la gesta libertadora. Sí, no, estaba muy entusiasta porque con el equipo de municipalidad, como era la primera vez, entonces vino el embajador. Me acuerdo que cuando después vino el embajador, hicimos la ceremonia, y fue muy lindo, ¿no?, porque en este escenario natural de Achupayas, rodeado de las montañas, con la luz maravillosa de la luz de este lugar, en plena cordillera, escuchar la marsellesa, porque se entonaron los himnos nacionales. Primera vez que en 200 años, después que ellos pasaron ahí por el cruce con los Patos, primera vez que se entonaba la marsellesa. Ellos seguramente habían en su época también entonado también, sí, claro, porque era el himno de Francia. Entonces, más, digamos, la bandera francesa. Entonces, claro, que fue también, yo diré, no una provocación, pero yo diré que fue un sentido de compartir una historia común, de alzar nuestra bandera en este lugar, porque el lugar es muy lindo. Aparte del ser natural, el hecho de haber realizado este monumento en honor a los patriotas chilenos, me gustó mucho. Y entonces, y lo que también fue especial es que cuando se terminó la celebración, la gente del pueblo que estaba al lado habían hecho unas barricadas. Sí, había un conflicto. Y nos impidieron salir. Entonces, por suerte, el embajador logró salir porque habían hecho barricadas con fuegos, todos estábamos nosotros. Yo lo vi un poco como también un tema, un conflicto que también nace del tema social de acá, digamos, el tema de la ruralidad, del acceso al agua, porque estamos en plena sequía. Entonces, esos pobladores aprovecharon la ceremonia de Achupayas para manifestar digamos, su oposición frente a algunos temas que había que resolver. Me acuerdo que estuvo casi 3 horas bloqueado. Estaban los bomberos no pueden salir. Entonces yo le comenté a la gente que estaba en la playa, por favor, dejen salir y poder volver a Valparaíso y Santiago. Así que se resolvió muy bien, pero fue, te digo, simbólico en muchos aspectos: cultural, social, cultural, por supuesto. Y yo creo que todos los matices que se dieron también hacen parte de la historia. Claro, la van complementando y la van construyendo también, ¿no? Sí. Marc, una vez que tú te instalas acá en Putaendo, bueno, continúas con tus proyectos de creación y edición de libros, investigaciones, ¿cierto? Sí.
Y esto que nos cuentas de la participación de los soldados franceses en la gesta libertadora también es parte de un capítulo de uno de tus libros. Sí. Y cuéntanos un poquito de ese libro y cómo se gestó. Exactamente. Sí, nosotros publicamos para la exposición de lo que se llama Guerrilla de los Ilustres, sobre 3 siglos de presencia francesa en Chile, y el libro, que es el libro de la exposición, un libro de 300 páginas que está publicado en un formato grande con muchas fotografías, colores, y es realmente el primer libro que abarca esos 3 siglos, pero con una presencia de los napoleónicos muy importante dentro del libro. Porque yo me daba cuenta que no solamente los chilenos no conocían historia, pero también los franceses han radicado acá. Entonces la idea de esta exposición era de acercarnos tanto a los franceses que a los chilenos a su historia común. Y eso es lo que me llamó mucha atención y que fue el motivo principal, aprovechando el bicentenario de la muerte de Napoleón, que fue el año 2021. Entonces teníamos un contexto histórico único para lanzar la exposición, el libro, y que Achupallas sea, y por ende, el primer lugar, la primera cita de la historia en poder enaltecer esta gesta de la independencia con la presencia de estos oficiales napoleónicos, de los patriotas, y toda la historia que sea de Juan Está y de los que conforman, digamos, todo lo que ha sido la epopeya de la independencia. Bueno, en general, tus proyectos literarios, ¿qué temas abordan? ¿Cómo te decides por uno y por otro? Porque si a uno, me imagino, te tientan varias temáticas, ¿cómo vas ahí buscando por dónde te inclinas y al final sacas un proyecto adelante? Sí, mira, yo cuando estuve en Chile edité una revista de montaña y turismo aventura que se llama Andes Magazine. Andes y montañas, y después fue Andes Magazine, porque teníamos un poco un sueño de poder abarcar los Andes, la cordillera de los Andes, como el título de las revistas, pero también como un eje de desarrollo para dar a conocer todo lo que es un poco el deporte de montaña, pero no solamente la parte deportiva, pero también la parte histórica. A mí me apasiona la historia. Yo encuentro que no hay desarrollo económico sin un desarrollo cultural. Y eso es lo que me di cuenta que gracias a la revista hemos podido durante más de 10 años editar casi 35 ediciones. Entonces ya en esta revista había muchos temas que me interesaba, que yo publiqué, por ejemplo, pioneros franceses como Louis Guthrie en el tema de la glaciología. Después pioneros del esquí francés como Émile Allais, André Bessonnet, que fueron los creadores del centro de esquí de La Parva. Yo la entrevisté a ellos, de hecho, en esos años. Entonces la parte también histórica con uno de el primer cartógrafo de Chile, que fue Pedro Amado Pisis, que en el siglo XIX hizo un mapa topográfico, geológico de casi todo Chile, en 1850. Entonces, gracias a la revista he podido tener más informaciones sobre esos pioneros, pero yo me daba cuenta que ellos en definitiva no se quedaron en Chile. Es decir, que todos sus archivos volvieron con ellos cuando volvieron a Francia. Entonces, lo que me inclinó a buscar la huella de estos personajes, como por ejemplo una pareja de alpinistas suizos que se llama Federico y Dorly Marmillo, que hicieron la primera ascensión del Alto de los Leones que tenemos acá. De hecho, fue increíble para mí venir a vivir acá y lo tengo frente a mi casa. Decía haber escrito este libro en el año 2015 y encontrarme, en Suiza, porque lo publicamos en Suiza, en Ginebra y en Zurich, en alemán y en francés, y encontrarme acá poniendo esta vista. Entonces, pero todos esos pioneros, cuando volvieron a su país, llevaron con ellos todos sus archivos fotográficos. Y por eso que me interesaba encontrarme con ellos y ver si tuvieron descendientes, familias, y he podido juntarme con esas familias para escribir un libro
sobre ser un poco el biógrafo de estos personajes. Yeah. Por eso que los temas que estoy tratando de encontrar viene de una trayectoria de más de 20 años, que es más de 20 años que me interesó en aspectos de esos grandes personajes ligados a la montaña o ligados a la historia de Chile o de la presencia francesa en Chile. Claro, y estos 20 años de trayectoria van nutriendo, retroalimentando y van surgiendo nuevos nombres, nuevas historias, otros lugares, sí, o los mismos lugares que se pueden mirar con otros ojos también. Sí, es una mirada en constante movimiento, porque tú te das cuenta que en definitiva tú estás buscando nuevas informaciones, encontrando nuevas informaciones. A veces tú te encuentras con los descendientes, y como biógrafo o historiador, tiene siempre esta inquietud de unir estas historias y darla a conocer. Entonces, te digo, es una forma de escribir una nueva historia de Chile, que no había sido escrita, que se había perdido, de hecho, porque tanto los Andes, tú vas en los Alpes, por ejemplo, o los Himalayas, hay una notoriedad de estas montañas que no la tienen los Andes. Es una cadena de montaña mucho más que no ha sido tan explorada a todo nivel. Entonces, a nivel de montañismo, sí, con el aspecto de las historias. Sí. Imagínate, tenemos un reino de cumbres, de no sé cuántos miles de cumbres. Los incas también tenían esos adoratorios de montaña. Entonces, por eso que tiene un aspecto muy particular, muy singular, y también un conocimiento tardío, no como en los Alpes o en los Himalayas, donde ya había un conocimiento muy adelantado. Los Andes se quedaron, yo diría, un poco al margen de la historia por esos factores que te acabo de contar. Claro, todavía hay un cuerpo de conocimiento ahí. Todavía queda mucho por conocer, mucho por desarrollar, y creo que ese interés que es lo que me interesa mucho. ¿Hay algún proyecto que estés desarrollando que nos puedas adelantar? Sí, mira, bueno, estamos con el libro de la Galería de los Ilustres sobre la presencia francesa. Estoy también trabajando en otros libros sobre esas figuras de los napoleónicos que están, que, por ejemplo, hay unos personajes muy importantes en la parte de la educación, en la parte de la científica, en la cual vamos a dedicar unos libros. Pero no solamente la parte de libros, también la parte de mi posición como francés y de mi trabajo con la embajada. Entonces, que me interesa mucho relacionarme con los franceses acá, que haya mucho más manifestaciones culturales francesas, también de los chilenos, descendientes de franceses. Aquí en la de San Felipe tenemos varios, por ejemplo, el propio nombre del aeródromo de San Felipe lleva el nombre de un francés. Entonces, y de una familia que se estableció acá desde el final del siglo XIX. Entonces, son eslabones perdidos de la presencia de la memoria francesa en Chile. Por eso que, aparte de mis libros, soy también vicepresidente de la Fundación de los Napoleónicos de Chile, que tiene este objetivo de rescatar este patrimonio, y también la posibilidad de ejercer como vicecónsul honorarios de Francia en la región de Valparaíso. Entonces son ejes de desarrollo que nacieron desde mi permanencia y mi estadía y mi vida acá en este medio de Aconcagua. Qué bonita historia, Marc, y sobre todo esta retroalimentación o esta contribución a la historia, no solamente de Chile, también francesa, de rescatar estas memorias que a veces se quedan en las historias familiares, los descendientes, en un libro, en un documento antiguo, y también de reescribir la historia contemporánea, porque está tan presente que para uno se le hace cotidiano, ¿no? Pero escribirla, ponerla en un libro, dejarla en palabras, creo que tienen un tremendo valor
Sí, exactamente. Yo creo que es importante llevar a los chilenos, a los franceses, es decir, que todo ese conocimiento que a veces ha sido escrito, lo que realmente me interesa es compartirlo. Y que haya una apropiaciones legítimas de esta historia, como una de las influencias o presencia que hace de un país una diversidad cultural. No solamente la influencia francesa o presencia francesa, por supuesto, sí. Pero a mi modo de ver no ha sido suficientemente valorada, no ha sido suficientemente reconocida. Y desde 3 años, 4 años ahora que estamos realmente trabajando este tema, podemos decir que no hemos avanzado mucho. ¿Y por qué? Porque yo creo que los chilenos son franceses que se ignoran. Yo lo digo siempre, porque la importancia de la presencia francesa en Chile durante todo el siglo XIX, nosotros mandamos más de 300 profesores en todas las disciplinas en las universidades para formar justamente para muchos aspectos que faltaban. Un poco este gran siglo francés del siglo XIX, se hablaba de francés en los colegios. Cuando dice, ¿por qué hablar de francés? Por ejemplo, el Instituto Francés dice, lanza campaña, ¿por qué hablemos francés? O sea, uno puede decir tal o tal argumento, pero para lo que yo siento, lo que yo veo, lo que analizo, es porque Chile ha sido de forma indefectible ligado a la presencia francesa desde la formación de la República. Entonces, en todos los aspectos de la cultura, de la letra, de la arquitectura, de la parte de la ingeniería, tú puedes multiplicar la fotografía que llegó a Chile en 1840, gracias a un barco francés que se llama L'Oriental, que llegó a Valparaíso. Entonces, podemos multiplicar realmente unos ejemplos que han permitido consolidar a la República Chilena, su democracia, y por eso que es muy valorable poder presentarlo, exponerlo. Bueno, muchas gracias, Marc, por compartir esta ventana con nosotros, con nuestros espectadores. Y muchas gracias. Podemos ver cómo las sociedades se van construyendo de manera colaborativa. Siempre hay aporte, siempre hay influencia. Y es bueno saber de dónde venimos, porque nos proyecta a dónde vamos también. Sí. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Elisa. Y dejar invitados a una nueva edición de nuestro programa Estación Putay.